reuniones de interés cultural de CECIMIN, esta está citada para el 13 de agosto a las 6 de la tarde y es la número 223 que hacemos. El calzado deportivo. E invitamos 3 colegas que saben del tema. La doctora Carolina Romero, la doctora Luz Karime Alvis y el doctor Luis Guillermo Castro. Yo me voy a permitir leer muy corto quién es cada uno, por el orden que van a hacer las presentaciones. El doctor Luis Guillermo Castro Suárez es médico ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Rosario. Luis Guillermo es subespecialista en pie y tobillo del Hospital das Clínicas en Sao Paulo y de la Mayo Clinic de Jacksonville, Florida. Luis Guillermo es profesor de pie y tobillo de las universidades del Rosario y Unisanitas. Es expresidente y fundador del capítulo colombiano de pie y tobillo de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Luis Guillermo es miembro de la American Foot and Ankle Society. Es miembro y docente de la Minimal Foot and Ankle Society y es médico adscrito de Colsanitas y fundador de CECIMIN. De una vez voy a dejar presentados a los 3. La doctora Luz Karime Alvis, que aquí nos acompaña, médica egresada de la Universidad de los Andes e hizo especialización en medicina de la actividad física y el deporte en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá. Realizó parte de su formación académica en la Universidad Federal de Sao Paulo, en el Hospital del Mar, en Barcelona y en el Athletic de Bilbao. Entre los años 2018 y 2020 fue la médica de la Selección Colombia de Fútbol Femenino en las divisiones sub-17, 19 y sub-20 y mayores, siendo parte del cuerpo técnico con el cual lograron obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Lima en el 2019. Luz Karime actualmente trabaja con Colsanitas y Colmédica, 2 reconocidas empresas de servicios de salud en donde se desempeña como especialista en medicina deportiva en la prescripción del ejercicio para la salud, embarazo y diferentes patologías, prevención y tratamiento de lesiones, rehabilitación clínica y deportiva. Adicionalmente, Luz Karime es miembro de la Junta Directiva de AMEDCO, Asociación de Medicina del Deporte en Colombia. Y la doctora Carolina Romero es médica ortopedista de la Universidad Javeriana y cirujana de pie y tobillo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y tiene 2 condiciones más: es maratonista y triatlonista. Bueno, haciendo esta presentación, yo creo que tenemos un staff excelente para un conversatorio del cual vamos a aprender mucho, todos los que estamos aquí, médicos y no médicos. Muchas gracias, Luis Guillermo, por verdad haberme conformado este grupo de altísimo nivel académico y personal, y te quiero dar la palabra para que nos cuentes cómo va a ser la mecánica de esta reunión. Muchas saludes a todos los asistentes. Ya tenemos una muy buena asistencia directo, más todos los que están conectando por YouTube. Tienes la palabra, Luis Guillermo. A todos les pido el favor de que apaguemos los micrófonos para no interrumpir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Para nadie es un secreto que actualmente el calzado deportivo se ha vuelto un tema muy importante que cada día tiene más trascendencia para la gente que realiza alguna actividad física o deportiva. Esto ha llevado a que el grupo de pie y tobillo
presente este conversatorio para ilustrar un poco a través de qué es lo que buscamos cuando seleccionamos un calzado deportivo. El orden de la presentación yo voy a arrancar dando un poco de las generalidades sobre cómo se confecciona la historia y qué busca el calzado deportivo. Luego la doctora Carolina Romero, que tiene una grandísima experiencia en el calzado que se debe utilizar especialmente en el deporte que hoy en día más se practica en el mundo, que es el atletismo. Y por último, la doctora Luz Karina Alvis, que como tú ya lo dijiste, tiene una altísima experiencia, sobre todo con los que para mí son hoy en día los mejores atletas nacionales, que son las mujeres, para el uso del calzado en otras actividades deportivas. Esperamos con esto cubrirla en 15 minutos cada uno la mayor parte de las condiciones para ilustrar sobre qué debería uno escoger y cómo se debe buscar el calzado deportivo. Y al final, pues haremos las preguntas. Como somos bastantes personas, el que tenga una pregunta a favor está el chat para que los puedan realizar, así que vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi presentación. No sé si ya se está viendo la Deme, presentación. no, doctor, deme un segundito. Porque Listo, aquí, doctor Castro, ya puede presentar. Es que no estaba habilitada la opción. entonces ya vamos a compartir. Perfecto, ya se está viendo. Ok. Vamos a empezar aquí. La reunión se está grabando y aquí. Dame un segundo porque ¿dónde está la presentación de diapositivas? Me va a tocar bajar esto o cerrarlo. Moverlo acá. Y esto para acá. Aceptar. Y empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta presentación sobre el calzado deportivo. Mi nombre es Luis Guillermo Castro, como ya lo presentaron, ortopedista y traumatólogo, cirujano de pie y tobillo. Lo primero que hay que hablar es que el pie cumple una serie de funciones que son vitales e importantes. Uno, generalmente, yo siempre he dicho que el pie es la cenicienta de la medicina, pero la función del pie ya hay que empezar a quererlo porque tiene más funciones de las que uno realmente cree. Es el órgano que evolucionó para la marcha fundamentalmente, se desarrolló y evolucionó para que sea nuestro órgano de apoyo. Es muy importante en el manejo de la propiocepción. Uno puede caminar sin ver la superficie sobre la cual camina gracias a estos sensores que tenemos en los pies, las terminaciones nerviosas que nos permiten caminar, junto con los gemelos y con la planta del pie, nuestro corazón periférico es muy importante en el manejo de toda la patología vascular. Es el que le da el gradiente de presión para que la sangre retorne hacia la aurícula derecha. Tiene un rol como amortiguador de las superficies articulares y su función también me permite adaptarse a las superficies. ¿Por qué nace el calzado? Porque en la evolución, pues el hombre necesitó un accesorio que le permitiera proteger el pie, tanto de las condiciones del terreno como de las condiciones adversas por temperatura y frío. En la historia, lo más antiguo que tenemos es un reporte de hace 5.000 años en una provincia que se llama Bajor-Dasán, que queda en la provincia de Armenia, donde aparecen los primeros vestigios del calzado. Y esto fue llevando a que se utilizara para caminar, para deambular, para transitar, pero con el uso de las prácticas deportivas desde la antigua Grecia en adelante, pues obviamente se empezaron a utilizar calzados deportivos porque las antiguas prácticas se realizaban a pie, que disminuyera el impacto con el suelo para reducir el riesgo de que ese impacto y la onda de choque que ésta genera afectara tanto la zona lumbar, el tobillo y las rodillas principalmente.
Y la palabra tenis, que es como normalmente se le conoce al calzado deportivo en nuestra denominación anglosajona y en la hispana, es porque han hecho un largo camino. Se inventaron desde el año 1860 para que la clase alta jugara al croquet y al tenis, y como el tenis fue el principal deporte que se utilizó, pues por eso se le da esta dominación al calzado, y ahí nace la palabra tenis. Perdón, Luis Guillermo, Estela Barragán, por favor, pagar el teléfono. El calzado deportivo, pues de todos los aditamentos que uno puede utilizar en el deporte, es el más importante y más relevante, porque cumple dos funciones básicas. Uno, protege al pie de las agresiones frente al estorno, tanto de las cargas que genera el deporte como de las cargas térmicas que uno no ve, el calor y la temperatura que nos afectan. Y cumple un rol fundamental porque de acuerdo al calzado, uno va a tener una eficiencia en su práctica deportiva. Los calzados deportivos que antes eran uno solo, cada vez se han especializado más, y eso hay que buscarlo. ¿De qué depende? De las necesidades de cada disciplina deportiva. Hay calzados especializados que, como los Spy para la velocidad, dependen del tipo de superficie, de las condiciones ambientales. No son lo mismo correr en temperaturas altas, en humedad, cuando hay lluvia. Dependen del género y la edad de deportista, la intensidad de uso que se le dé, y obviamente muy importante del peso del deportista y la forma de correr que uno tenga. ¿Cuál es la ventaja del calzado deportivo? Pues reducir esos impactos que se producen principalmente en el talón y el antepié, y permiten hacer dos tipos de funciones: la tracción y el frenado. Pero también tienen la habilidad de proteger los movimientos del pie para estabilizarlo y permitir la movilidad del mismo. E igualmente permiten que todos los esfuerzos se realicen alrededor de la planta del pie y se pueda distribuir uniformemente la carga. Este es el primer mensaje que uno tiene que dejar, que es el calzado el que se adapta al pie y no el pie al que se adapta al calzado. El calzado que uno escoja debe tener una perfecta adaptación al pie. ¿Qué ventajas tiene el calzado deportivo? Pues que hoy en día se sabe que el calzado deportivo reduce el consumo energético durante la práctica deportiva. Es mucho menor el esfuerzo, y eso permite que se corra más rápido, que se salte más alto y que la eficiencia sea mayor. Y que fundamentalmente tengan dos controles: el de la temperatura y el de la humedad del pie. Vamos a ver más adelante cómo hoy en día los materiales que se utilizan para el tipo de calzados todos permiten una transpiración del calzado para evitar la humedad, que el exceso de humedad pues produce ampollas que terminan siendo lesivas para los atletas y que le disminuye la presencia de callos, y cuando se vuelve crónico pues las infecciones micóticas por hongos. La elección del calzado pues tiene que ser adecuada para realizar cualquier actividad física, porque si uno no utiliza el calzado adecuado pues tiene mucho más factor de riesgo de lesionarse. El pie que no está estable para la práctica deportiva hace compensaciones y se va moviendo, y eso altera la biomecánica y la forma de moverse. Entonces, un paciente que no utiliza el calzado adecuado en la práctica deportiva, finalmente o se va a lesionar o va a disminuir su eficiencia energética y deportiva. Uno de los factores importantes cuando se elige el calzado es la pronación y la supinación. En los estudios en general, la mayoría de las personas normales somos plantígrados. Eso significa que nuestro apoyo y nuestra marcha es siguiendo el eje del segundo metatarsiano, es la normal, pero 20% de los pacientes son pronadores y el 10% aproximadamente, entre el 5 y 10% son supinadores. Hoy en día, ¿cuál es la mejor manera de mirar cuál es la forma en que uno pisa y cuál es el tipo de pisada? Pues esto que tienen a la izquierda se llama el escáner del PodoScan, o los escáneres que ya muchas compañías de zapatos deportivos los tienen y que permiten que haga uno el apoyo, dibujan las cargas que tiene el pie, cuál es el apoyo
y cuál tipo de zapatos debía uno utilizar para la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque si uno no corrige la forma en que se apoya, si es pronador o supinador, entonces cuando los pacientes son pronadores, eso significa que tienen una mayor superficie de apoyo, son aquellos que colapsan la parte interna del arco. Está demostrado que el riesgo de fascitis es mucho mayor, es tal vez la principal patología de los pacientes pronadores que no corrigen. Mayor presencia de tendinitis aquiliana y de tendinitis de los peroneros. Y además, hoy en día también lo vamos a ver más adelante, algo muy frecuente que es la corticoperiostititis anterior de la tibia, que se conoce en inglés como shin splint. Los supinadores, que son el efecto contrario, pues tienen mayor riesgo de hacer fracturas por estrés. Se ha visto que este tipo de pacientes que no corrigen la supinación, especialmente futbolistas y algunos atletas, la fractura de la base del quinto metatarsiano y del cuarto metatarsiano es mucho más frecuente por la sobrecarga de la columna lateral. Y es muy frecuente también la presencia de la tendinitis insercional del peronero corto, que eso conlleva a que el paciente tenga mucho dolor en la región lateral del pie. ¿Por qué? Porque el calzado deportivo debe cubrir la biomecánica normal que tiene el pie. Anatómicamente, pues el pie es un segmento que está conformado por 26 huesos, tiene más de 120 ligamentos, tiene 4 líneas de músculos, tanto intrínsecos, y por ahí transcurren los tendones flexores y extensores. La función del pie, que es altamente especializada y que la naturaleza creó, es como dijimos, la del apoyo y la de distribuir la carga y la de hacer el efecto de amortiguación. Entonces, en la medida que nosotros podamos mantener esa configuración triangular que tiene la FIE junto con la fascia plantar y la acción de los gastrocnemios y el Aquiles, nos permiten que la absorción del impacto sea mucho mejor y que eso nos ayuda a que el despegue sea mucho más eficiente. Entonces el calzado debe proteger esa función para la cual fue diseñado el pie por la naturaleza. Los primeros zapatos y el gran auge de los zapatos deportivos y de los tenis deportivos empezó alrededor de los años 70, que fue cuando tuvo su primer gran boom, buscando la protección del impacto, y cuando antes no se hacían con zapatos deportivos, pues evitar o disminuir la presencia de hiperkeratosis, callosidad y ampollas que hace el atleta, que son muy lesivas y que disminuyen el gesto deportivo. Vamos a hablar un poquito de esto porque fue una moda, muy especialmente sobre los años 70, que se llaman los zapatos minimalistas. Como los ven ahí, son una tendencia de la moda, fueron diseñados más para caminar, para vestir, para hacer otro tipo de actividades, pero no para actividades deportivas. Los estudios muy juiciosos han demostrado que este tipo de zapatos, que no tienen casi ninguna protección, incrementan el riesgo de lesiones en la medida que uno empieza a hacer más actividades deportivas y a cubrir más kilómetros. Entonces, los zapatos minimalistas no están recomendados para actividades deportivas. Es un error trotar en estos zapatos que no son diseñados ni hechos para las actividades deportivas. Vamos a hablar un poquito de la fuerza de impacto en el trote. Cuando uno trota, la mayoría de los atletas que no son atletas de alto rendimiento hacen su primer golpe en el talón y eso genera un pico como el que vemos en la diapositiva de la izquierda, que cuando uno utiliza una suela o una entresuela va a disminuirlo fundamentalmente, que es lo que hace que ese impacto no se transmita a la rodilla, no se transmita al talón y no nos genere mayores lesiones deportivas. Es muy curioso que los atletas de élite, perdón, y de alto rendimiento no caen sobre el talón, ellos caen sobre el mediopié y el antepié y eliminan este impacto, lo que hacen que se lesionen menos. Pero fundamentalmente esto hay que entrenarse muchos años y tener un trote normal para aterrizar uno sobre el antepié o el medio pie, porque la mayoría de los atletas, que somos el 80% casi de todos los que practicamos este deporte, pues caemos sobre el talón inicialmente.
Y aquí el zapato deportivo o el tenis, que como verán está dividido en dos partes, la parte superior y la parte inferior. La parte superior es fundamentalmente la parte de cobertura del pie. Como le dijimos, está hecho hoy en día en materiales. Se trata de eliminar hoy por hoy todo lo que son plásticos y cuero. Se usan materiales que son altamente permeables para que para que se pierda la humedad en los pies, como dijimos que es lesiva por la presencia de ampollas. Luego tiene la parte inferior del tenis que está dada por la suela y la mediasuela. Y aquí es muy importante este concepto que se llama el drop. El drop no es otra cosa que la diferencia de altura que hay entre la parte posterior del tenis, y la parte anterior. En términos generales, para velocidad se utiliza menor draw, entre menos draw se tenga, más velocidad se tiene, entre más amortiguación requiera uno, necesita un draw más alto y esos son los zapatos para largas distancias fundamentalmente. La doctora Carolina ahora nos va a hablar un poco sobre eso. Pero eso es el draw fundamentalmente. Y vamos a hablar de dos aspectos importantes que tal vez es lo que diferencia unos zapatos de otros. ¿Cómo elegirlo? Pues si uno es un corredor pesado o hace alguna cosa, pues tiene que ser bien amortiguado. Uno tiene que mirar el terreno donde lo va a utilizar de acuerdo a eso, adapta el terreno. Ya dijimos que hay que corregir el tipo de pisada, si somos supinadores, pronadores o neutros. ¿Qué cantidad de kilómetros semanales vamos a hacer? Y esta es una recomendación. Si uno utiliza plantillas ortopédicas y quiere hacer un deporte a nivel de mediano rendimiento, la corrección de la deformidad se debe hacer en el calzado y no el del tipo de plantillas, lo que traduce que las plantillas en lo posible, pues si se usan debe ser neutras y que la modificación se haga en el calzado. Utilizar unas plantillas hipercorrectoras para un deportista de alto rendimiento lo único que genera es una sobrecarga y mayor capacidad de lesión. El primer aspecto importante en el calzado deportivo, pues obviamente es la suela. La suela es la que está en directo contacto contra el piso y es la que genera los fuerzas. Y aquí voy a tomarme unos minutos para dos cosas fundamentales. Si las suelas tienen estrías como en el calzado del medio, se utilizan fundamentalmente para la velocidad. Y si son como las del zapato de abajo, en mosaicos, lo que se busca es el agarre. Entonces ahí viene qué hace cada marca deportiva, porque la mayoría de las suelas son mixtas, excepto en los corredores de velocidad, en las cuales todo es estriado y se le ponen los spikes para que pueda correr más rápido, pero la mayoría son mixtas, que es el tipo de zapatos. Entonces, ¿cómo se hace el zapato para que sea estriado en la parte de adelante del pie, tenga mosaico en la parte media para que haya agarre? Es un balance entre agarre y velocidad para que el zapato deportivo sea mucho más eficiente. Pero la mayoría, como le digo, de los zapatos, excepto algunos muy especializados, mezclan los dos tipos de estrías. Es lo mismo que hacen los coches de la Fórmula 1 en las ruedas. Es exactamente igual, en los cuales ustedes verán que cuando el coche necesita velocidad, casi no tienen estrías las llantas y logran más velocidad. Cuando está lloviendo, tienen que poner llantas de lluvia que son pues estriadas y que tienen mosaicos, lo que permite que tengan muchísimo más agarre. Luego viene la entresuela. La entresuela en el zapato es toda la tecnología del zapato. De eso depende fundamentalmente el zapato. Es la parte más importante de todo calzado deportivo. El entresuela inicialmente se hizo como un órgano amortiguador para, como dijimos, disminuir el impacto que genera el choque contra el piso, pero después descubrieron que uno no solo podría disminuir la fuerza del impacto, sino que esa fuerza del impacto generara propulsión al atleta hacia adelante. Y depende de lo que uno quiera, si quiere generar salto de velocidad, y de acuerdo a eso mezclar las diferentes entresuelas cada una.
Entonces se hacen todos los estudios biomecánicos y se ponen a correr los atletas y maratonistas y se testean los diferentes tipos del calzado. Y hemos pasado por muchas entresuelas, las cámaras de aire, que tal vez fueron las iniciales, la presencia de resortes, el EVA o etilvinilacetato, y hoy en día muy en boga los polímeros de alta densidad o los polímeros reactivos. Y empezaron hace poco, sobre todo en los maratonistas, a utilizarse también las placas de carbono o los platos de carbono que se mezclan con los polímeros reactivos en forma como un sándwich para maximizar el impacto de cada uno de estos polímeros. Y esto es lo que les quiero mostrar porque esto es lo que se está utilizando hoy en día. Es lo que se llama la esteroregularidad en los polímeros. Entonces, cuando yo someto un polímero a la compresión, veo cómo se va a deformar y cómo se va a retornar a su forma. Y entonces los isotácticos, que son todos los polímeros que usted, no importa con los deforme, las moléculas se van a devolver todas en una sola dirección, entonces me dan propulsión hacia adelante y propulsión hacia adelante traduce velocidad. Los atácticos, que son esos que se deforman, cuando se deforman dan propulsión hacia arriba, entonces me sirven para saltar. Y los indiotácticos que mezclan las dos funciones, tanto para acelerar hacia adelante como para saltar. Entonces son los que uno usa mixtos y de acuerdo al deporte, pues los trato de utilizar. Entonces yo los voy mezclando, pongo fibras de carbono y eso es lo que hace que el rendimiento de las zapatillas haya mejorado en los deportistas una barbaridad. Tanto que los estudios de algunas universidades como la de Michigan dicen que los nuevos zapatos deportivos le dan a un atleta alto rendimiento entre el 4 y el 7% de ahorro de energía. ¿Eso qué traduce velocidad? O entre 7 y 10 centímetros de elevación del salto. Eso traduce, sobre todo en los basquetbolistas de la NSA, donde fueron primeramente testeados, eso traduce que muchos de estos zapatos sí le dan una ventaja deportiva a los pacientes. Aquí tenemos, pues, la doctora Carolina nos mostrará tal vez el que se hizo más famoso, el Vaporfly, que con ese se inició una revolución y más adelante lo vamos a ver. Pero hoy en día se hacen todos los estudios biomecánicos y todas las marcas, ya no es solo Nike, sino la mayoría están entrando a estudiar qué zapatos son los que más rendimiento deportivo da. Y uno dice, pero 7%, pues eso no es mucho, es una barbaridad para un deportista de alto rendimiento. Si la maratón son 2 horas, un atleta de alto rendimiento pues podría bajarle 14 minutos y eso es una locura. Prácticamente muchos de estos zapatos inclusive hoy en día los están estudiando como si fueran un doping deportivo, porque si no todos los deportistas tienen las mismas condiciones y los mismos elementos, pues obviamente uno les van a sacar mayor provecho que a otros. Pero no solo se testean en el laboratorio, sino que verán que en las redes sociales ya hay grupos especializados en mirar que si los zapatos que te venden cumplen las especificaciones que te hacen. Ahí tenemos en Instagram y en algunas cosas que hace ese tipo de zapatos, los diseccionan a la mitad, los comprimen, les hacen todas las pruebas para ver si cumplen los requisitos para los cuales están promovidos y las compañías están haciendo su referencia de este tipo de zapatos. Acuérdese que los zapatos deportivos no son eternos, tienen una vida útil y entre más nuevos y las nuevas tecnologías duran menos, pero en promedio un zapato deportivo, pues estamos hablando para un deportista intermedio alrededor de los 1000 kilómetros. Entre más gruesa la suela, pues duelen durar más. Cuando los zapatos ya han perdido todo su capacidad, pues no son capaces de amortiguar y estabilizar. Y unos zapatos fatigados, unos zapatos vencidos, pues no van a ser eficientes y obviamente no cumplen las funciones de amortiguación, estabilidad y control y empiezan a aparecer las lesiones. Algún tipo de lesiones, cuando uno se lesiona y tiene alguno de estos problemas, pues no eligió el calzado correcto. En este caso, si empiezan a aparecer lesiones, hay que mirar y es mejor cambiar los zapatos, no tratar de seguir con los zapatos que uno es, desde la presencia de ampollas,
cuando hay problemas ungueales de las uñas que son muy comunes en los atletas, a veces por el trauma o el golpe hay que mirar si la puntera es lo suficiente, si el tamaño es el suficiente, el dolor en el talón, el adormecimiento del antepié o de los dedos, lo que se llama una neuritis interdigital, el dolor del tobillo, el dolor anterior de la tibia o shin splint, Así que el dolor de la mañana yo no rodilla o cumple. el dolor lumbar. Bonito. Listo. ¿Y sabes yo qué voy a hacer? Esto ha sido tal vez lo más importante que le ha pasado al calzado deportivo desde el año 2019. Es que este atleta que se llama Eliud Kipchoge logró el récord de maratón, que no es oficial obviamente, que apareció en todas partes, en 1:59:40, bajando de las 2 horas el récord de maratón. Y eso le puso el ojo a los calzados deportivos. Ahí aparece. Eli Kipchoge, récord de maratón y sus zapatillas mágicas, y a raíz de eso se generó un boom sobre el calzado deportivo y más adelante vamos a hablar un poco de esto. Esto tradujo que se pasara de casi 80 millones de visitas en las redes sociales, búsquedas sobre el calzado deportivo, a casi los 1.000 millones que hoy en día se está logrando. Luego, este señor le abrió los ojos a ese tipo de calzado y sus beneficios. ¿Cuál va a ser el futuro? El futuro ya está diseñado. Los zapatos van a ser personalizados, obviamente con impresoras 3D y con polímeros específicos para cada tipo de actividad deportiva. Ese va a ser el futuro para los atletas de alto rendimiento. Entonces uno los escanea, los hace, les hace el zapato a su medida, mira qué es lo que mejor rendimiento da, qué polímeros son los que va a hacer y de acuerdo a eso va a ¿Yo lo diseñar di el ya? calzado a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Por A favor, apaguemos continuación, todos los micrófonos. a continuación, la doctora Carolina Romero nos va a hablar ya el calzado deportivo, muy especialmente en los maratonistas. Adelante, Carolina. Bueno, ¿ya se comparte? Ya, Carolina. Ok, me dicen sí. Pero no se ve todavía la presentación. ¿O ustedes sí la ven? Ahí, No, espera. ahí ya se empezó. ¿Ahí se comparte? Ya, Carolina. Listo. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Carolina Romero, soy cirujana de pie y tobillo. También estudié podología en España. Trabajo entre Medellín y Bogotá. En Medellín en Neuromédica IPS, en Bogotá en Medsport y en el Hospital de la Samaritana. Estudié podología y entonces tuve un gran énfasis en biomecánica de pie y tobillo. Aparte de eso, corro hace más de 20 años y hago triatlón hace 8 años y eso ha hecho que tenga un interés especial en este tema. Ojalá la charla sea interesante para ustedes. Em, Como médicos, aquí en este veo que en el panel hay varios médicos, personas interesadas en el deporte. Vamos a intentar que no sea tan pesado para la gente que no es médica. Como médicos siempre nos preocupamos por la anatomía, las patologías del pie y tobillo, las enfermedades. Incluso nosotros que somos ortopedistas nos preocupamos por la biomecánica de los materiales de osteosíntesis, las suturas, los anclajes. Pero como humanos yo creo que aquí todos en esta reunión tenemos un par de zapatos para correr. Caminamos la mayoría afortunadamente y varios corremos. Y en este momento hay un boom en el tema del running y de las actividades físicas. Entonces, si sabemos tanto de medicina y de patologías y de biomecánica de materiales, ¿por qué no vamos a conocer algo de un producto que usamos casi todos los días? En la industria, hay referentes de alta tecnología, hay muchísimas marcas, hay muchísimos modelos de zapatos. En los últimos años ha habido un cambio gigante en la estructura y en la ingeniería de los materiales de los zapatos y hay estudios y hay literatura detrás de los zapatos deportivos que nos soportan cómo usar esos zapatos y cómo los debemos usar, cómo los debemos sugerir para nuestros pacientes.
Cada vez hay más estudios, no solamente en términos de actividad deportiva, sino de biomecánica de los materiales. Y nosotros como médicos tenemos el deber de no dejarnos guiar por todos los colores fosforescentes o por los modelos llamativos, sin indicar el zapato ideal para las personas. Entonces, como médicos, nuestra idea es prevenir las lesiones por sobreuso, intentar indicar al paciente el mejor zapato. Desde el punto de vista deportivo, hay varios deportólogos, es que la carrera sea eficiente. ¿Qué es que sea eficiente? Que la carrera tenga el menor consumo energético, con el mejor rendimiento, y desde el punto de vista de atletismo, el mejor rendimiento es que sea más rápido la persona. Y ahorita hay un término nuevo que lo han incluido y es que prevenga la aparición de lesiones. Entonces hay que incluir esas tres cosas: eficiencia, rendimiento y prevención de lesiones. La industria, aparte de vender y los números, le importa que el zapato tenga una buena amortiguación, que sea estable, que sea ligero, que cumpla con el concepto de reactividad del suelo y la comodidad. Hablemos un poco de la carrera y de la marcha. No es una clase de biomecánica de la marcha porque esto podría ser una clase completa, pero la marcha es el resultado de una serie de fuerzas que actúan en conjunto y nos permiten trasladar el cuerpo hacia adelante con el menor consumo de energía. La marcha, a diferencia de la carrera como sale en la presentación, cuando caminamos, la fase de apoyo, que es en contacto con el suelo, es del 60% y la fase de balanceo es el 40%. Pero cuando corremos, esta proporción se invierte. Cuando corremos estamos más tiempo en el aire, el 70% en la fase de balanceo y 30% en la fase de la marcha. La carrera, al estar más tiempo en el aire, hace que cuando toquemos el pie en el suelo, soportemos entre 1.5 y 4 veces el peso de cada pierna. El peso corporal, perdón. Cada vez que yo pongo el pie en el piso, si yo peso 60 kilos, voy a cargar alrededor de 200 kilos cada vez que mi pie toca el suelo. ¿Eso qué significa? Que voy a tener microtraumas a repetición, fatiga de los tejidos y lesiones por sobreuso si mi cuerpo no está adaptado a eso. Se ha demostrado que el calzado protege esas lesiones por microtrauma y fatiga, y por eso tenemos que entender la biomecánica, la estructura de los zapatos. En esta foto está Kelvin Kublen, él es el que tiene el récord mundial de maratón oficial, que fue el año pasado en la maratón de Chicago. Desafortunadamente falleció este semestre en un accidente de tránsito. ¿Qué son los determinantes de la marcha? Son las características que nos permiten movernos. El centro de gravedad del cuerpo está ubicado por delante del cuerpo vertebral de L3. En la medida en que caminamos, ese centro oscila, se mueve como una curva, y en la fase de apoyo en medio está alto y baja en la fase de despeje. El polígono de sustentación es que si yo me pongo de pie en el piso y pongo los dos pies, y yo me imagino una línea que rodea los dos pies, forma un polígono, que es donde mis pies se van a apoyar, y el eje de gravedad cae en el centro de ese polígono de sustentación. Desde el centro de gravedad cae en el centro del polígono de sustentación. Hablemos de las fuerzas reactivas del suelo, y es que la fuerza reactiva del suelo es que cuando yo toco mi pie con la tierra lo que hace es que ejerce una fuerza sobre mi cuerpo cuando yo entro en contacto en ella. Y aquí viene la tercera ley de Newton, que habla de acción y de reacción, y dice que cuando yo pongo una fuerza, esa fuerza se devuelve. Otro de los determinantes de la marcha es el peso del cuerpo y la fricción del suelo. Cuando corremos, la fase de balanceo es del 60-70%, significa que estoy mucho tiempo en el aire suspendido. Y hay otro concepto cuando corremos, y es la tercera fase o elevation float, y es que es cuando los dos pies están en el aire. Por eso cuando chocamos en el suelo, cargamos más peso corporal. Entre más tiempo esté en el aire, la carrera es más rápida. Entonces, por eso, entre más tiempo los dos pies en el aire, la persona va a correr más rápida, y es porque los dos pies están en el suelo. Cuando corremos y el pie está en contacto, tenemos tres fases en términos generales: la fase de contacto, de apoyo medio y de propulsión. La fase de contacto es cuando el talón choca con el suelo hasta que se apoya todo el antepié, y aquí el objetivo es responder a las fuerzas reactivas del suelo y del mismo peso corporal y adaptarse a las superficies irregulares. Fíjense en la imagen de la derecha que normalmente el pie no apoya en neutro, el pie normalmente apoya en 6 grados de varo. Por eso la gente dice, ay, es que vengo porque estoy desgastando el zapato por el borde externo. No, eso no está mal, eso es lo normal, porque normalmente el apoyo es en varo y luego el pie prona para que todo el antepié choque. Lo que no es normal es tener el desgaste en el centro o en la parte medial. La fase de apoyo medio, simplemente la articulación subtalar, de pronto esto ya es un poquito más específico, supina para que el pie se vuelva una palanca rígida y me prepare para el despeje. En ese momento la pierna se desplaza hacia adelante y me permite la traslación del cuerpo. En la fase de despegue es cuando el pie ya despega del suelo
Aquí se contraen los gemelos y los flexores del tobillo y hace que se levante el talón, y aquí actúan las fuerzas reactivas del suelo y la contracción de los gemelos. Esto es en términos generales cómo funciona en la carrera en la marcha. Vamos a hablar un poco de la estructura del calzado. El doctor Castro hizo algunas menciones, pero es muy importante estudiar porque cuando uno empieza a leer de zapatos deportivos en la literatura médica, hay muchísimos términos y muchísimos conceptos, pero ¿qué nos dice la literatura que debemos estudiar y que influyen a la hora de tener lesiones, o qué debemos estudiar en la biomecánica de los zapatos? Amortiguación o cushion, que es la dureza del zapato, la rigidez o el término de bending stiff, que también lo usamos en materiales de osteosíntesis, la altura o el grosor del zapato, el peso y la estabilidad, si el zapato es para pronador o zapatos neutros. Esto es una foto de unos zapatos míos. Tenemos el collar, es lo que rodea el talón. El tacón es la parte que le da la altura a la parte posterior y nos cumple con la función de la altura, como se las había nombrado. La suela es la parte más externa y la media suela es la parte del medio, cumple con la función de amortiguación. El heel tab es una pequeña lengua que trae en la parte posterior del zapato que nos protege el tendón de Aquiles y nos ayuda a ponernos el zapato. Las placas de carbono que son unos materiales que no lo tienen todos los zapatos, que están en términos en la parte media de la mediasuela, que ya vamos a hablar de eso, y nos da la función del bending stiff. Y el arco interno en algunos zapatos es los que nos da estabilidad, sobre todo en los zapatos para pronadores. Otra de las características es el contrafuerte y el heel flare. Ambos dan estabilidad. El contrafuerte es la parte posterior que nos agarra el talón y el heel flare es el ángulo que tienen los zapatos. Entre más ángulo, más estabilidad. La lengüeta, pues es la parte que está en la parte anterior del dorso del pie. Los cordones, la capellada o el upper es la tela que está encima del zapato, y la puntera o el toe box es donde alojamos todo el antepié, y pueden ser más amplios o pequeños. Estas variables no tienen tantos estudios en la literatura. La mediasuela, y voy a entrar un poquito más allá, es la parte del medio del zapato. Está hecho por espumas. ¿Qué son esas espumas? Son materiales termoconformados, que significa que se modifican con el calor y con la presión, y las dos principales son el etilvinilacetato y el poliuretano, y nos cumplen la función de la amortiguación. Se miden por dureza. Entonces, el zapato entre más duro tiene más densidad y el zapato entre menos duro tiene una densidad baja. Y aquí es donde influye qué tanto desgaste tiene el zapato. Entonces, el doctor Castro decía, pueden variar entre 500 y 1000 kilómetros. En realidad, el promedio es 600 kilómetros como mucho, pero entre menos duro sea, o sea, entre menos densidad, el zapato se gasta más rápido. Otra de las características de la mediasuela, imagínense que es como un sándwich de materiales, es las placas de carbono o de PTU, que es un material reciclable que se mete entre medias, y lo que le va a dar es la característica de la rigidez y el bending stiff. Cada empresa se ha dedicado a sacar su propia espuma y le ha hecho una patente. Entonces, cuando ustedes ven en la palabra ZoomX, FuelCell, Light Strike Pro, eso no es el modelo, esa es la patente de la espuma que cada empresa ha sacado. La rigidez y el bending stiff, ya lo habíamos hablado, lo dan las placas de carbono y otros materiales, que es el PTU, que son materiales reciclados, y lo que le da es rigidez al zapato, y esto lo que nos permite es mejorar la reactividad del suelo. En la imagen de la derecha está Kipchoge y como el doctor Castro decía, él tiene el récord con los zapatos Nike Vaporfly, que literalmente diseñaron esa carrera para que él bajara de 2 horas. Obviamente ahí hay muchísimas variables, iba con pacer, iba con carro, no en una maratón normal, pero se ha demostrado que estos zapatos, en los estudios de la literatura que les pongo en la presentación, mejora el desempeño entre un 4 y un 6% versus los zapatos normales, mejora la longitud de la zancada y disminuye la oscilación del centro de gravedad. ¿Eso qué significa? Que disminuye el consumo energético en los corredores. La suela es la parte más externa y normalmente está hecho de cauchos. Cada empresa, lo mismo, está asociada con una empresa de cauchos. Esto es puro marketing. Adidas con Continental, Skechers con Goodyear, y lo que nos controla es la rigidez. Miren, por ejemplo, el zapato de la izquierda, que vemos todas las capas. La parte blanca son las espumas de baja densidad. La parte negra es la suela de cauchos. Estos tenis son los Adidas Boston 11, que era el modelo anterior que yo tenía. Y fíjense, en el centro tiene unas barritas anaranjadas. Por ejemplo, Adidas en este caso diseñó lo que se llaman los Energy Rods. No es una placa de carbono, pero son unas barras que van desde el medio pie hasta el antepié y simulan la longitud de los metatarsianos, le dan rigidez, pero también simulan la parte del despegue de la región metatarsal. Entonces, cada empresa ha intentado desarrollar unos zapatos que mejoren la biomecánica y la función del pie.
Entonces, hablemos un poco del drop. ¿El drop qué es? Es la diferencia en milímetros entre la parte posterior del talón y la parte anterior. Si yo tengo 30 milímetros atrás y 22 adelante, el drop es de 8 milímetros. El drop se divide en alto entre 8 y 10, medio de 5 a 8 y bajo de 1 a 4 y 0 es 0, que es lo que son los zapatos minimalistas. Se ha demostrado que esto afecta el impacto y favorece el despegue del zapato. Hablemos un poco de qué son los zapatos neutros o de estabilidad. Uno siempre llega a la tienda y le dice, ¿usted es neutro o es pronador? Es que a mí me han dicho que soy pronador. Y en realidad la única forma de saberlo es que un médico te examine y hacer un buen examen físico juicioso. ¿Qué son los zapatos de estabilidad para pronador? Son zapatos que les han metido materiales más densos, más duros en la parte interna del arco interno, o materiales que tienen más densidad, que son más duros, y eso hace que sean más estables y también son un poco más pesados. En la imagen de la derecha yo ya veo del heel flare, que es el ángulo del tacón. Entre más ángulo tenga, pues más área de apoyo tengo y el zapato es mucho más estable para pacientes que tienen un retropie valgo o un pie plano. El heel flare es lo que les nombré, es el ángulo que está en la parte posterior, normalmente son 15 grados, y si tengo más ángulo medial, controlo para la pronación, y si tengo más ángulo externo, controlo para los pacientes que son ligeramente supinadores. Fíjense, por ejemplo, últimamente Nike es una marca excelente, pero fíjense sus zapatos cómo tiene el tacón biselado. Eso hace que sean zapatos que no tienen casi heel flare. Entonces, si yo tengo un paciente con sobrepeso y con un pie plano, probablemente ese tacón biselado es el zapato más estable para mi paciente, probablemente no, que eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué nos dice la literatura? Porque esto es una charla médica, vamos a intentar ser un poquito más amables. Estos son estudios, estas son revisiones sistemáticas de literatura, esos dos estudios son bastante buenos, hablan de todas las características anatómicas que ya les nombré y nos dice qué tiene evidencia y qué no. ¿Nos importa estudiar los cordones? No. ¿Nos importa estudiar la suela? Sí, entonces eso es lo que les quiero resumir ahora. Estos son todos los datos que nos bota la literatura, todas las características, cordones, suelas, heel flare, todas las características que podemos estudiar en los zapatos. ¿Cuáles son las variables con evidencia para qué? ¿No? Entonces uno dice, evidencia para que el paciente consolide el hueso, evidencia para que tales medicamentos funcionen. En este caso es que me mejore el rendimiento, el desempeño y que disminuya la prevención de lesiones. Entonces son el drop, la dureza o la amortiguación, la rigidez, el peso y la altura. Esas son las principales características que tienen evidencia que nos mejoran esas características. La estabilidad posterior para pronadores no mucho, pero son útiles en pacientes con pie plano. Entonces, primero, el drop, ya les había explicado qué es. ¿Qué pasa con el drop alto? Que es la imagen de la izquierda. Si yo tengo el drop alto, el tacón con un poquito de inclinación, el tobillo se va a mover menos, máximo 5 grados. Eso hace que el pie absorba poca energía y la carga la voy a transmitir a la rodilla y a la cadera. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una tendinopatía del Aquiles, una fascitis plantar, sobrecarga en los huesos del medio pie, voy a proteger mi pie y voy a transmitir la carga hacia proximal, hacia rodilla y a cadera. Por lo tanto, los zapatos de drop alto son indicados para personas que están empezando a entrenar y que queremos protegerles todas las patologías relacionadas con el pie y tobillo. A diferencia de los de drop bajo, que mi pie está más en neutro, tengo más movilidad y más absorción del impacto en el pie, por lo tanto el pie va a absorber más energía y voy a proteger rodilla y cadera. Entonces, si yo tengo un síndrome bandeletilotibial, si tengo una tendinitis del psoas o lesiones, una bursitis de la pata de ganso, es mejor un zapato de drop bajo que mi pie absorba más carga y proteja la rodilla y la cadera. Entonces, ¿qué dice la literatura? Que los zapatos de drop elevado, voy a empezar por el texto que está abajo, es útil en pacientes principiantes para proteger la carga del tobillo y el pie. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando la gente empieza a correr, no empieza a correr apoyando en el medio pie o en el antepié, la gente empieza a correr como es la marcha normal, apoyando el talón. Entonces los corredores dicen, es que voy a empezar a cambiar el apoyo. No, es imposible cambiar el apoyo con 3 entrenamientos. Eso se va adquiriendo a lo largo del tiempo con ejercicios de técnica y en la medida en que uno va depurando la técnica de la carrera. Entonces, mejor zapatos de drop elevado en este caso. Los zapatos de drop bajo son personas que ya tienen una mejor condición musculoesquelética en donde soporta la carga del pie y nos protege entonces en este caso lo que es rodilla y cadera. Hay estudios como los que están ahí que muestran que cuando yo tengo un zapato de drop elevado, aumenta la presión entre la rodilla y entre la patela y el fémur, y eso hace que me sobrecargue la rodilla. Por lo tanto, los zapatos de drop elevado no son indicados para personas con dolor patelofemoral, como los estudios que les pongo ahí en la presentación. La densidad y la dureza, ya habíamos dicho que lo dan los materiales.
¿Y qué nos dice la literatura? Entre más duro, o sea, entre más denso sea el material, hay mejor reactividad, mejora el despegue y me controla la estabilidad del pie, pues como lo muestra en la imagen. Fíjense, este zapato para mí sería como el ejemplo ideal, que es otra vez el ejemplo que les había puesto de los Boston, y el retropié es blando, absorbe la energía, da amortiguación, pero fíjense cómo en el antepié le meten un material delgadito que le da rigidez y me mejora el despegue. Entonces la idea es ver cuál es el zapato ideal, no existe nada en la literatura que me lo diga, pero si yo quiero indicar al paciente, uno puede podemos ver todas estas variables. El grosor es la altura de la suela, que dice la literatura que entre más grueso tengo más amortiguación, dura más el zapato, y lo otro es que absorbo más la carga vertical, y lo otro es que hay una característica subjetiva que es la sensación de presión plantar, y es que uno siente el pie pegado al piso literalmente. Dicen que entre más alto está menos esa sensación de presión plantar. La rigidez, ya hemos hablado de esto, son los materiales de PU y de placas de carbono, y que dice que entre más rígido, más despegue tengo, mejora las fuerzas reactivas del suelo, disminuye el impacto del antepié y se ha visto que hay un ahorro energético hasta en un 10% en la carrera. Esto es útil para el rendimiento, pero no se ha visto que prevenga las lesiones, que esto es lo que dan las placas de carbono y de PU. El peso es un poco lógico. Entre más pesa el zapato, más consumo energético. Se ha visto que 100 gramos de peso del zapato aumentan 1% el consumo de VO2. Fíjense, estos dos zapatos son zapatos que yo he usado varias veces. El de la izquierda son los Brooks Ghost, que son zapatos para entrenamiento diario, pesan casi 300 gramos, y el de la derecha es el Hoka Carbon X, que pesa 170 gramos. Son casi 100 gramos de diferencia, y unos se usan para una actividad y los otros para otra. ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque es demasiada información. No todos los zapatos son para todas las personas, ni todos los zapatos son para todas las actividades. ¿Cómo lo vamos a escoger? Entonces, yo un día tengo que entrenar, otro día tengo que hacer intervalos, otro día tengo una carrera. Yo tengo una pisada neutra, estos son ejemplos de zapatos míos, pero ¿cuál voy a escoger para la carrera y cuáles voy a escoger para mis entrenamientos? Entonces, primero, vamos a clasificar para qué queremos el zapato, para qué función. Para un easy run, que es una carrera suave, o para personas que están empezando a correr, para fondos o para carreras de fondo. Vamos a examinar el paciente. Es súper importante examinar el paciente si el retropié es valgo o si tiene el pie neutro, y eso lo hacemos nosotros como médicos. Y lo otro es qué lesiones previas tiene el paciente. ¿Tiene lesiones en la cadera, en la rodilla o en el pie? Entonces, en este orden uno puede empezar a guiar al paciente. Hay un término súper importante en zapatos para correr en el running, que es el shoe rotation, y lo que nos indica es que nosotros podemos rotar los zapatos según las actividades. Entonces hay zapatos para easy run, que son carreras cortas, 5, 8 kilómetros, trotes de recuperación. Podemos también usar zapatos para entrenamientos de fondo, 10, 12 kilómetros, 20 kilómetros, o yo quiero unos zapatos ligeros que me mejoren la reactividad para el día de la carrera. Se ha demostrado que rotar los zapatos disminuye la carga en el entrenamiento y previene las lesiones por sobreuso. Este es un ejemplo mío que yo pongo para Shoe Rotation, son varias marcas, no estoy casada con ninguna marca. Fíjense, por ejemplo, los Nike Vaporfly, tope de gama de Nike. Puedo usar unos zapatos para velocidad como los Hoka Match 4, entrenamientos para fondo como los New Balance Propel, o unos zapatos que son más pesados, que me dan más estabilidad para entrenamiento suave como los Brooks 14. Hay muchísimo en el mercado, pero este es un ejemplo dentro de todo lo que hay. Súper importante, hay que examinar al paciente. Siempre hay que ver si el paciente tiene un retropié o algo o tiene un pie neutro. Y hay que ver la constitución. No es lo mismo una corredora de 52 kilos a un señor que pesa 78 y está empezando a correr. Ambos tienen todo el derecho de correr, pero hay que hacerlo bien. Y es súper importante verlos caminar si el paciente pisa en neutro, en supinación, que como decía el doctor Castro, es poco frecuente la gente que supina, o las personas que pronan. En la imagen de la derecha es un paciente mío, pronador, alto, es físicamente grande. Y entonces aquí es cuando uno dice, ¿qué zapato lo voy a indicar? ¿Uno neutro o un zapato de estabilidad, que son los de pronación? Fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo perfecto. Estos son los Nike Vaporfly. Este es un amigo mío, corredor, con toda la masa muscular, súper bien entrenado, retropié neutro, le saca el mayor provecho a los Nike Vaporfly. Este señor, con sobrepeso, genu varo, retropié varo, con los mismos zapatos. Miren cómo el retropié se le va en varo. Yo le tuve que pedir permiso en una carrera para tomarle una foto porque yo estaba aterrada.
Y este es otro paciente con los mismos zapatos que tiene un retropié valgo. Entonces ahí es cuando uno dice, puede ser el mejor zapato del mercado, pero es para todo el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ver. Este es un paciente mío, el que les decía, de constitución grande, pie plano valgo, un pie plano impresionante, y él usa un zapato ideal, que en este ejemplo es el Hoka Gaviota. Son zapatos súper estables, pesados, incluso en algunos casos él le mete la plantilla cuando tiene tendinitis del tibial posterior. ¿Cómo podemos empezar? Mi consejo es, para personas que están empezando a correr, escojan zapatos neutros, que tengan muy buena amortiguación, que sean zapatos para fondos. Les aseguro que una persona que está empezando a correr no va a ir a correr la maratón de Boston, sino quiere empezar a correr y correr sin lesiones. Y zapatos que tengan drop medio a alto. Estos son unos ejemplos que a mí me gustan mucho de zapatos que se consiguen en el país, de zapatos con esas características, que yo creo que es un zapato neutro que no debería tener ningún problema en ningún paciente. Estas páginas no es literatura médica, ya hemos hablado de evidencia, de artículos, de revistas, no es literatura médica, pero creo que son páginas que tienen muy buenos artículos en donde hablan de la estructura del zapato y nos describen las características. Que vi este modelo en una tienda en Adidas en Estados Unidos, no tengo ni idea cuál es, ahí les va a describir todas las características de las que ya le hablé, y la verdad es información que, aunque no es literatura médica, es de muy buena calidad. Miren, por ejemplo, lo que sale en esas páginas, los famosos Nike Vaporfly que ya hemos hablado. Entonces me dice, son ligeros, son para competencia, tiene placa de carbono, el drop es elevado, tienen poca estabilidad y es para personas de ritmo alto, o sea, que corren rápido. Fíjense estos otros. Son los Brooks Adrenaline, son zapatos pesados, fíjense que pesan casi 100 gramos más, el drop es elevado, es para personas que pronan, que corren a ritmo bajo, y la amortiguación es muy buena. Entonces fíjense que ahí uno puede empezar como a orientar qué encuentra en el mercado. Este código QR es mío, es una tabla que yo tengo en un Drive. Esto lo he hecho con el tiempo, poco a poco he ido metiendo todo lo que hay en el mercado. Esto cambia cada 3 meses, hay un par de zapatos nuevos. Y yo lo tengo clasificado en drop y le voy poniendo como las características. Si alguien tiene algún zapato, me lo puede mandar y lo metemos. No es perfecta, pero creo que es muy útil para todos ustedes. En conclusión, hay que evitar el sesgo del mercado. Somos médicos y detrás hay literatura. Siempre hay que examinar al paciente. Tenemos que preguntarle para qué actividad la quiere y si hay lesiones deportivas previas. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Ahora la doctora Luz Karime nos va a hablar del último segmento de zapatos, que son para los que hacen otro tipo de actividades deportivas que también son importantes. Luz Karime, adelante. Jorge. Ahí se está viendo bien la presentación. Sí, Luz Karime, ya se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos con esta tercera parte del calzado deportivo el día de hoy. Dividí la presentación en 4 partes: una introducción, el tipo de deporte y el terreno deportivo, cómo el calzado deportivo mejora el rendimiento deportivo, y unas conclusiones. En general, el calzado deportivo debe cumplir ciertas características, principalmente la comodidad, que haya un buen desempeño físico y deportivo, que sean livianos, que sean resistentes, que tengan una adecuada flexibilidad, pero con un buen balance en la firmeza, que sean capaces de amortiguar y proteger el pie y las diferentes estructuras del cuerpo, que haya un adecuado control de la temperatura y la sudoración. Y pues hoy en día, con todo lo que ya hemos visto, el diseño y también el marketing del calzado deportivo ha sido algo de lo que influye mucho en la escogencia de este tipo de calzado. La clasificación de los deportes va a ser de diferentes maneras de acuerdo a los criterios que uno utilice. Pueden depender de acuerdo al entorno, de acuerdo al número de personas que practiquen, de acuerdo principalmente para hoy el terreno en que se practique. Escogí principalmente la clasificación de deportes tanto al aire libre como indoor, porque esto va a influir en el tipo de calzado que escogemos para nuestros deportes. Para mí lo más importante de la charla de hoy es que el calzado deportivo debe ser acorde al tipo del deporte que se practica y al terreno.
Dividí los tipos de terreno deportivos en 4: terreno llano, terreno irregular, césped y suelos. Dentro del terreno llano están las carreteras y las pistas, los terrenos irregulares están también los terrenos húmedos y embarrados, el césped, tanto el natural como el artificial, y en los suelos ya son los de madera, las superficies sintéticas y entre otras. El terreno llano son aquellos caminos pavimentados, las carreteras, las pistas. Estos son los más frecuentes, como ya ahorita hablaron ustedes, el running y el atletismo. Se caracterizan principalmente por la amortiguación que brindan en la parte posterior y anterior del pie, de acuerdo a la velocidad y a la distancia que se corra. Tienen como objetivo reducir el impacto repetitivo que tiene el pie contra la superficie dura. Deben ayudar a reducir la fatiga en las actividades prolongadas y al mismo tiempo permitir un movimiento natural del pie. En cuanto a las superficies de pista, aquí se incluyen diferentes modalidades de atletismo, como son la velocidad, los saltos. Y este calzado ya se caracteriza por tener unos taches que pueden ir tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y esto es muy importante porque son los que van a promover una buena tracción en la pista. Estos son mucho más ligeros y son mucho más ceñidos. Y estos son para evitar el movimiento del pie en el zapato. En cuanto a las carreras de la velocidad, uno de los calzados más importantes son los spikes. Los spikes están utilizados en carreras de 100, 200, 400 metros y relevos, y estos se caracterizan por tener un peso ligero, que son menos de 200 gramos por zapato, y esto es ayudar, con el objetivo de ayudar a reducir la fatiga y promover una alta velocidad. Son zapatos que tienen un material transpirable y ligero, que aquí es muy importante mantener el pie fresco, cómodo y evitar la acumulación del sudor. Tienen un diseño aerodinámico en donde la parte superior no tienen costuras, lo cual ayuda a reducir la resistencia del aire, por lo tanto ayuda en la eficiencia de la carrera. Y el ajuste ceñido es para evitar que se mueva el pie dentro del zapato, lo que evita la pérdida de energía y el riesgo de ampollas. La parte del talón es mucho más baja y la parte delantera es mucho más alta, que eso hace que el deportista, solo por la posición del zapato, ya está en posición de impulso y de explosividad. Y los spikes están en la parte de adelante, que son los que favorecen la tracción, el agarre y la estabilidad durante la aceleración. Estos calzados, por ser tan livianos y tan ceñidos al pie, dan una mejor sensación del suelo, permiten una rápida transferencia de fuerza en el contacto de la pista, lo cual es crucial para la aceleración. Otros de los deportes de pista son los de salto alto y los de salto largo. Como podemos ver, la parte posterior del pie del zapato es mucho más alta, lo cual cambia la posición del pie. Los de salto alto tienen spikes adelante y tienen un talón mucho más alto, mientras que los de salto largo tienen spikes adelante con un talón menor al de salto alto, pero mucho mayor a lo de los spikes. Otros de los deportes más practicados a nivel mundial es el ciclismo de ruta. Los zapatos se caracterizan por tener una suela rígida. Estas están hechas de fibra de carbono, de fibra de vidrio o de plástico reforzado. Esto tiene como principal objetivo maximizar la transferencia de energía que se genera desde el cuerpo hacia el pie y hacia el pedal, lo cual mejora la eficiencia del pedaleo. Tienen un sistema de cierre que puede ser por hebillas, por velcro, por cordones. Esto brinda mayor ajuste y control. Y tienen unas plataformas de alas. Estas son compatibles de acuerdo al tipo de bicicleta y de acuerdo al tipo de deporte. Pues aquí solo puse deporte de ruta, pero también está ciclismo de montaña. Los terrenos irregulares se practican más que todo en montaña. Aquí es donde entran el senderismo, el trekking, el trail running. Muchos de estos pueden ser terrenos húmedos y caminos embarrados. Y como podemos ver, estas suelas tienen una mayor tracción, principalmente para evitar resbalones en las superficies irregulares. Algunos de ellos tienen mayor soporte en la zona del tobillo, lo que brinda mayor estabilidad, y están hechos de materiales mucho más resistentes debido a las condiciones en las que se practica el deporte. Algunos de los deportes, como el senderismo y el hiking, tienen materiales impermeables
Uno de los deportes que también se practica en terrenos irregulares es la escalada en roca, en donde los zapatos que se llaman pie de gato tienen un ajuste ceñido y se utilizan sin medias. Esto tiene como objetivo brindar mayor estabilidad y control. Tienen una suela adherente que es de goma, que es utilizada para generar una mayor fricción a la superficie y son muy ceñidas al pie para poder permitir una movilidad precisa de los pies. A diferencia de muchos de los deportes, el zapato que se utiliza en la escalada se utiliza más o menos media talla menos porque se requiere que el pie adopte una postura que es más o menos arqueada. Eso es lo que le permite la movilidad a la rodilla, a la cadera y poder generar impulso hacia arriba. Hay otro tipo de escalada que se hace escalada en hielo y ahí ya vienen una combinación de los zapatos anteriores, que son los zapatos de montaña y se ponen los crampones, que son estos complementos que se ponen del pie y que son como si fueran unos spikes grandes para ayudar a como clavarse en el hielo. Este tipo de calzado tiene que ir combinado con la suela para evitar que el zapato se deslice sobre los crampones y poder brindar mayor estabilidad en los ascensos. Otro de los terrenos es el césped, principalmente el césped natural, son aquellos campos deportivos y parques. Los zapatos se caracterizan por tener taches, em, tienen una mayor estabilidad para el tobillo, dan refuerzos en el talón y el medio pie, y la mayoría de los deportes que se practican en césped generan movimientos rápidos de cambio de dirección, tanto hacia adelante como en diagonal como hacia atrás. Se deben caracterizar por materiales que son resistentes debido al contacto constante tanto con la superficie como con otros implementos del deporte, que puede ser el balón, y deben ser resistentes al agua debido a las diferentes condiciones climáticas en las que se juega. Los principales deportes son el fútbol, que son los guayos. Estos tienen taches tanto en la parte delantera como en la parte trasera. El rugby, en donde los taches son un poco más profundos. El béisbol, que tiene mayor soporte en el tobillo, también tienen taches en la parte delante y la de atrás. Y golf también tiene taches adelante y hacia atrás, pero principalmente tienen una similitud a los tenis de running debido a las largas distancias que se deben recorrer en el deporte. El número de taches está asociado con el número de lesiones, porque aunque se quiera tener una mayor tracción y evitar los resbalones, se ha visto que un mayor número de taches puede hacer que cause una mayor fijación del pie en la superficie, lo cual puede causar lesiones de rodilla, como la de lesión del ligamento cruzado anterior. En cuanto al césped artificial, son aquellos campos sintéticos. Aquí viene el fútbol 5, 7, 8 que se utiliza en canchas sintéticas, el hockey en césped y el tenis. Aquí también hay un mayor número de taches, pero como pueden ver, son mucho más cortos y más numerosos. Esto es para generar una mejor distribución de todo el peso corporal en el pie. Tienen el mismo objetivo, generar una buena amortiguación para disminuir las cargas de impacto en las superficies duras, y los materiales deben ser de bastante duración. El tenis es uno de los deportes que se practica en 3 superficies diferentes. Está el césped, que es el que se practica en Wimbledon. Están el de arcilla o el de polvo de ladrillo, que es el Roland Garros. Está el hardcourt, que es donde se realizan el US Open y el Australian Open. Los calzados de tenis tienen un mayor soporte en el área del tobillo y tienen mayor refuerzo en las superficies donde se genera mayor abrasión. Tienen un mayor soporte en el talón y la suela está diseñada también para generar los movimientos rápidos en las diferentes direcciones. Los diferentes suelos son los de madera, las superficies sintéticas, que pueden ser los gimnasios y las canchas. En estos son los deportes más conocidos, pues son básquet, voleibol, boxeo. Las gomas que se utilizan en este tipo de calzado son gomas que tienen un muy buen agarre, pero que tienen como especial característica que no pueden dejar marcas en la superficie en la que se practica. Tienen un mayor
soporte en la parte del talón y del pie para poder ayudar con los saltos y con los movimientos rápidos y también con los movimientos laterales. La halterofilia es otro de los deportes que también se practica en suelos rígidos y por el tipo de peso que se cargan en cada uno de los levantamientos, tienen que tener un calzado que sea más plano para generar mayor estabilidad, tienen que tener una suela rígida y estas especialmente tienen un refuerzo en el medio pie con un sistema de agarre firme para evitar el movimiento del pie en el zapato. Hay otros tipos de deportes, el deporte acuático como el surf, no en todos los deportes de surf se utiliza calzado, pero en lugares en donde las temperaturas son muy bajas o hay un mayor riesgo del medio ambiente, se utilizan zapatos que deben ser antideslizantes para evitar que se resbalen los zapatos sobre la tabla, deben ser resistentes al agua y tienen un buen ajuste para evitar que vaya a salir el pie mientras se está practicando el deporte. En el automovilismo, el tipo de calzado varía. Este es mucho más alto, pero como pueden ver, la suela es mucho más plana y tienen un muy buen ajuste al pie debido al adecuado control que se debe tener de los pedales en este deporte. Es una suela fina que brinda mayor sensibilidad y los materiales tienen que ser muy resistentes debido al calor que se genera en el carro. La mejoría del rendimiento deportivo está principalmente dada por 4 mecanismos principales. El primero es la amortiguación, la cual se encarga de reducir el impacto del pie y por lo tanto de las articulaciones. Esto ayuda a reducir las lesiones por estrés y las diferentes lesiones condrales. El calzado, al brindar mayor soporte y estabilidad, ayuda en los deportes que tienen un cambio de dirección rápido, por lo tanto también reducen las lesiones ligamentarias y condrales y favorecen la estabilidad de los movimientos. La tracción, la cual sí es adecuada, evita los resbalones y las caídas, hay menos lesiones por deslizamiento sobre las superficies y por lo tanto brinda un mejor rendimiento en los movimientos rápidos y explosivos. Y el ajuste y el confort ayuda a la prevención de ampollas, de callos y de otras lesiones que al parecer pueden ser menores, pero por el dolor que pueden causar, limitan el desempeño deportivo. Al tener una mayor comodidad, se puede ejecutar el deporte durante mayor tiempo y ayudan a evitar ciertas molestias que pueden causar cambios biomecánicos y otro tipo de lesiones. Como conclusión, el calzado deportivo debe de basarse en el tipo de deporte que se practica, el tipo de terreno, el tipo de pisada, los antecedentes patológicos que tiene cada uno de los deportistas. Y la mejoría del rendimiento deportivo se da por la amortiguación, el soporte, la estabilidad, la tracción, el confort, lo cual lleva a una buena prevención de lesiones. Muchas gracias. Gracias, Luz Karime. Jorge, Sí, Luis Guillermo, muy bien. Abrimos el espacio. abrimos el Comentarios, espacio para las preguntas. claro. Muy buenas noches. Doctor Castro, hay una pregunta en el chat ya. A ver, Ya. María Alejandro, si quieres, sigue tú y después leemos la del chat. Muchas gracias, Cristina, muy amable, doctores. La verdad, primero que todo, felicitarlos. No había escuchado una charla tan profunda en este tema. La verdad que felicitaciones, por un lado. Gracias, Cristina, por la invitación. Quiero hacerles una pregunta y es, ¿qué tan beneficioso o qué tan productivo es, o si tiene algún efecto contraproducente, estar entrenando todo el tiempo con tenis que tengan placa de carbono? Y si tiene algún incidencia. Muchas gracias. Carolina. Carolina, ¿quieres contestar la pregunta? Sí. Las placas de carbono son materiales que están hechos, o sea, los zapatos
con placa de carbono los diseñaron para mejorar la reactividad y que el zapato sea más liviano, o sea, para mejorar la reactividad. Como les dije también, el peso disminuye, al disminuir el peso también mejora la reactividad y la eficiencia del calzado. Pero muchas veces al tener la placa de carbono también hace que sea más duro y que la amortiguación en muchos casos sea menor. Por lo tanto, estos zapatos tienen que ser usados en actividades específicas que le saquemos la ventaja biomecánica que tiene el zapato. ¿En qué casos específicamente? Por ejemplo, cuando queremos hacer entrenamientos de intervalos, entrenamientos de velocidad o ya guardarlos para el día de la carrera. ¿Qué pasa si los usamos siempre para entrenamientos del día al día, para el easy run o para entrenamientos de fondo? Que estamos sometiendo al pie a una menor amortiguación, a una mayor dureza, y eso nos puede producir sobrecarga en los huesos del pie, sobre todo en los huesos del medio pie, en las bases del metatarsiano, y puede producir fracturas por sobrecarga y por estrés. Esto es lo que ahora se llaman los super shoes, y cada vez tienen más materiales, pueden ser placa de carbono o PU, y cada vez hay zapatos con más tecnología. Pero yo digo, por más de que sea el mejor zapato y el más costoso, no significa que esté hecho para todas las actividades ni para todas las personas. Por eso hablé un poco del término del shoe rotation, porque la idea es adaptar, o sea, tampoco se trata de tener 5 pares de zapatos, pero por lo menos sí 2 que cumplan las 2 funciones. Si yo quiero un zapato para entrenamiento diario, entrenamiento suave, o para el día de velocidad, o un zapato para el día de la carrera, porque si no podemos producir sobrecarga en los metatarsianos y en los huesos del medio pie. Excelente. Luis Guillermo, ¿qué tal si Muchas vamos? gracias. Les damos la palabra a quienes están pidiendo en Perfecto. orden. Mauricio Erazo. Adelante, Mauricio. Buenas noches, soy Mauricio Erazo. Buenas noches, doctora Alvis. Tiempo sin verla, pero tengo una pregunta para la doctora Romero, y tiene que ver con los agujeros para los cordones que hay en la parte superior de ciertos zapatos supuestamente de alta gama. No sé si lo han visto, que haciendo un pequeño ojal con los cordones, supuestamente tiene una cierta estabilidad anteroposterior. O sea que el pie, digamos, no resbala sobre la plantilla, digamos. Yo no he encontrado ninguna evidencia sobre eso. Hay algunos videos que promocionan esa técnica de hacer ese último, no todos los zapatos tienen ese último ojal, si se han fijado, es un pequeño ojal que se forma con el cordón y tiene 2 agujeros asimétricos para los cordones, los últimos 2. No sé si la doctora Romero tiene alguna experiencia con esa técnica de amarrado del cordón, que vi que no tenía evidencia alguna, pero me parece un dato interesante y curioso para los corredores, puesto que Efectivamente, el pie no resbala efectivamente, doctor. anteroposteriormente. Me parece un poco difícil de explicarlo, pero yo creo que la doctora Romero está al corriente. Gracias. Sí, entonces, efectivamente. No sé si son 2 revisiones sistemáticas grandes que mostré. Esas 2 revisiones hablan de todas las características de los zapatos. Las características me refiero a la estructura, cordones, la lengüeta, el toe box, la suela, todo dentro de esas características también hablan, y otros artículos hablan del número de agujeros o de huecos para uno cruzar los cordones. Entonces, incluso hay estudios en PubMed que dice que si 6 agujeros, 7 agujeros o el agujero más proximal del que habla el doctor Erazo. No hay ninguna evidencia en la literatura que me demuestre que eso previene la aparición de lesiones o me mejora el rendimiento. Que sí dicen que, pero digamos que el poder de estos artículos es muy bajito, es que simplemente dan mayor sensación de estabilidad y de agarre, y hace que la persona, el corredor, sienta que el pie se desplaza menos en el sentido anteroposterior, o sea, mirándolo desde el plano sagital, que no se mueva hacia adelante y hacia atrás. Pero eso es una característica subjetiva, pero no hay ninguna evidencia que muestre que me va a prevenir de lesiones o que va a mejorar el rendimiento de la carrera. Pero sí está escrito en los artículos, pero sin ninguna evidencia que sea significativamente estadísticamente significativa. Listo, Juan doctora. Muy Ricardo amable, muchas Benavides, gracias. tienes la palabra. Gracias, buenas noches. También quiero felicitar a los
tres panelistas, excelente simposio. Yo quisiera pedirles si nos pudieran ampliar un poco más en cuanto a recomendaciones para zapatos de básquetbol. Por ejemplo, yo he visto que utilizan más capelladas más altas, ¿no? Tipo bota o botín. No sé, pues, qué comentario nos pueden hacer al respecto. Gracias. Doctora Luz Karime. Luz Karime, ¿le quiere responder la pregunta? Perdón, se me había perdido el botón de quitar silencio. Bueno, el calzado deportivo del baloncesto, sí, una de las características más importantes es la altura que tienen en la parte posterior para brindar soporte en el tobillo. Esto hace que, pues, que se eviten, pues no que se eviten, porque no se pueden evitar por 100%, pero ayudan a reducir el número de esguinces de tobillo. Y en sí, las marcas también van a variar de acuerdo al rendimiento deportivo, pero las marcas como Nike, New Balance, son muy parecidas las marcas que se utilizan tanto en running como en básquet, porque son las mismas empresas las que están haciendo eh, el desarrollo del calzado. Pero lo más importante es que tengan una buena amortiguación en la parte posterior. Ahí pueden estar los Nike Zoom Air, los Adidas Boost, los Under Armour HOVR, la tracción de la suela y pues esto sí, que tengan más o menos media talla más del calzado que uno utiliza normalmente, por lo que se hace la vasodilatación durante el deporte. Las placas que están entre la entresuela son un poquito más rígidas y pues ya también depende del calzado, del tipo de pisada que uno tenga para escoger el calzado. Juan, Estaba yo preguntando por la charla grabada mañana a las 9 de la mañana. La podemos enviar a todos. Tiene la palabra Edgar Alejandro. Gracias, buenas noches. Bueno, saludos a todos, gracias por la buena charla. Caro, saludos, muy bonita tu conferencia. Una pregunta, bueno, a ver, los que somos pronadores tenemos algunos problemas con escoger el zapato, porque precisamente ahí las marcas tienen muy selecto su producto para el pronador en general. Y la gran mayoría son zapatos neutros. Cuando uno quiere coger un zapato para mayor velocidad, como estos últimos de placas de carbono, en general son neutros. Entonces, como bien dijo el doctor Castro, la recomendación es utilizar una plantilla a medida según la podometría de la pisada. Mi pregunta es, ¿existe alguna recomendación del material de la plantilla que uno manda a hacer para que no tenga alguna o mucha alteración con los biomateriales de estos zapatos? Porque estamos metiendo de todos modos otro biomaterial, que es el de la plantilla, y va a tener alguna otra reacción elástica y de retrocesos con las zapatillas. Entonces, no sé si exista una recomendación de qué tipo de material debe ser la plantilla que quiero usar en mi zapato neutro. Yo respondo un poquito a esa pregunta. Normalmente hoy en día también en las plantillas, no solamente en las suelas, se están utilizando algunos polímeros de alta densidad para el manejo de estas plantillas. Obviamente, lo ideal es hacer la corrección en el zapato. Hablamos de deportistas de altísimo rendimiento, pero para el deportista promedio lo ideal es que ya hay, digamos, compañías especializadas. Aquí hay algunas, pues para no hablar de ellas, que hacen las plantillas en biomateriales que simulan muy parecido a la entresuela de los zapatos. Muy bien. Alejandro López Conde tiene la palabra. Buenas noches a todos, en especial, doctor Jorge Felipe, felicitarlo porque nos hizo una apertura maravillosa para la próxima semana que tenemos una conferencia con el doctor Rosselli sobre el mundo del estrato físico. El trío que trajo es maravilloso. Tienen un concepto que nos trajeron de nuevo al mundo de hoy. Quiero hacerles unas consultas. Uno que empezó en el mundo del deporte muy amateur como era el del rugby argentino hace muchos años, en los 70, ¿ok? Y pasó al mundo
del tenis muy profesional, con Vilas, etcétera, etcétera, donde me río porque tuvimos un lío mediático por entrar a una discoteca muy famosa en tenis al fin de los 70. Y hoy, si no tenés tenis, no entras a la discoteca. ¿Ok? Mire qué gracioso cómo da el mundo la vuelta, ¿no? Pero quiero hacerle unas consultas. Pasé de no tener ninguna lesión en el mundo del rugby ni en el mundo del tenis, y después, trotando, que he trotado toda mi vida, he tenido problemas. Yo digo que los pies son como una especie de amortiguadores que se vencen, ¿ok? Si uno los carga con sobrepeso, se vencen, ¿ok? Y bueno, en el área de Cuareto me tuvieron que poner 3 tornillos y después, preparándome para el Camino de Santiago, todo perfecto, y cuando llego a Bogotá me rompo el tendón de Aquiles. Hoy estoy en estas circunstancias. Los sneakers, que es como ya estamos llamando a este calzado deportivo, ¿correcto? He buscado la instancia para que hacer el ejercicio de la mayor y mejor posibilidad. O sea, no trotar, caminar, pero el caminar ya es casi como una marcha, porque quiero aprovechar caminar 15, 20 kilómetros diarios, ¿ok? ¿Qué calzado sería el apropiado? ¿El de marcha sería una posibilidad interesante? Y la pregunta es para el panel, porque cualquiera de los tres puede responder de la mejor manera posible. Elijan ustedes. Pero los grandes caminadores de hoy en día, como somos nosotros, para cambiar los ejercicios, ¿qué debemos usar? ¿Calzado de marcha? Sin Eh, tener este impacto que tienen los marchistas. Yo voy a responder un poquito. El calzado de marcha, porque hay otra en el mercado que es calzado apropiado solo para caminar. Pues obviamente la mayoría del calzado de las personas que no hacen deporte de alto rendimiento de caminar depende un poquito del peso, pero hay que buscar fundamentalmente dos cosas. Uno, el drop elevado, o sea, que tenga mucho más amortiguación para ese tipo de calzado que sea estable y la superficie sobre la cual se camina. Porque como nos dijo la doctora Luz Karime, no es lo mismo caminar en terrenos firmes que en terrenos desiguales por el tipo de suela que hay que usar. Pero en lo posible dos cosas. Uno es tener un drop alto, o sea, muy alto el talón atrás. Y lo segundo, hay una cosa que no hemos nombrado aquí en algunas suelas para los caminantes, especialmente con los años, y es tener las suelas más curvas, que es lo que hoy en día se llaman en inglés suelas tipo rocket, que permiten mayor eficiencia en los caminadores. No sé si Luz Cari me quiera complementar. Perdón, doctor. Sí, específicamente pues, para el Camino de Santiago, yo sí recomiendo los zapatos que son de senderismo, que son como los Salomon, los Merrell, los Columbia o los Scarpa, que esos son como modelo de tenis, pero con la suela de las botas de trekking. Ya para caminar en ciudad, si uno camina más de 12.000 o 15.000 pasos, recomiendo los tenis de running de baja distancia, porque son los que van a brindar como un mayor soporte. Entonces puede que, o sea, uno no esté corriendo con la velocidad de un corredor, pero por el número de kilómetros que uno puede recorrer al día, esos también son apropiados. Muy bien. Tiene la palabra Ernesto Martínez. Bueno, muchas gracias, Luis Guillermo, la doctora Carolina y la doctora Luz Karime. Una presentación impecable, muy educativa para todos. Yo he tenido la oportunidad durante muchos años de trabajar con tenis. Luz Karime ya nos mostró que 4 superficies diferentes, 4 tipos de suelas, tenis muy parecidos, pero diferentes, sobre todo en suela. Dice para resbalar más o menos. Pero una de las características que tiene el tenis, que es un deporte donde hay piques muy rápidos, frenadas muy rápidos y cambios de sentido muy rápidos, son ciertas lesiones como la uña negra, por ejemplo, que se levanta la uña por la frenada con el calzado. Esa es un tema, si hay alguna recomendación especial en el calzado que pueda mejorar esa situación. Y lo otro que lo vi en el chat, que también es una pregunta,
en tenis específicamente, pero funciona en otros deportes, la relación entre el calzado y el tipo de media que deba utilizar el deportista. Luz Karime. Bueno, para las lesiones de las uñas, ahí lo más importante es escoger el tamaño adecuado de los zapatos. Y esto pues no lo hablamos, pero digamos que hay pies que son más delgaditos y hay pies que son más anchos y ya hay diferentes tipos de calzado para ese tipo de pie. Entonces ahí lo más importante es el ajuste, que no esté rozando tanto el pie sobre el zapato, pero que tampoco quede muy apretado, que la uña esté completamente rígida. Evitar tener pues las uñas largas también ayuda mientras uno está corriendo. Si hay una de las uñas que tiene algún punto de dolor antes de que llegue a estar completamente negra, pues uno puede parar, dar un reposo. Si efectivamente no se puede dar reposo, pues habrá momentos en que la uña pues, tenga un hematoma ungueal tan grande que eventualmente puede que se caiga. Y hay tipos de vendajes que uno puede poner tanto con micropor como con esparadrapo, como para ponerle como una mini mediecita al dedo para ayudar a brindar mayor soporte. Entonces ahí uniéndolo con las medias sí también son fundamentales durante el desempeño deportivo. Las medias, hay de diferentes tipos de características, hay medias que tienen algo de compresión y esas se utilizan más que todo en los deportes de larga distancia para ayudar con el retorno venoso. Los materiales también influyen, son materiales que son transpirables y que puedan absorber el sudor. Hay unos que son sintéticas, otras que son de nylon, otros de poliéster, y lo más importante es ayudar a mantener el pie seco. Y el ajuste tiene que ser a la medida. ¿Por qué? Porque si hay medias que son muy grandes y queda algún pliegue, ese es uno de los puntos que puede generar ampollas. Y esos puntos se llaman hotspots. Siempre que hay un hotspot, uno debe tratar de parar y ajustar la media, porque ese es un punto que está rojito y está doloroso, que si uno lo acomoda en el momento que es, evitamos una ampolla. Porque ya cuando la ampolla está abierta, pues ahí sí ya toca esperar a que el propio cuerpo cicatrice. La altura de las medias también influye. Digamos, las de fútbol son hasta la de la rodilla para poner las canilleras, las de running, bueno, hay de todos los tipos, pueden ser bajitas y uno puede ponerse las pantorrilleras de compresión. Em, Hay medias también que son como de doble faz y esas se utilizan mucho en alta montaña, uno para prevenir ampollas, pero también para dar mayor control de la temperatura. Y hay unas medias que tienen un poquito más de soporte, como el calzado, que pueden ser mayor soporte en el talón o en la parte de los pies, de acuerdo al deporte que uno utilice. Entonces, más o menos al igual que el calzado, uno debe escoger las medias de acuerdo al tipo de deporte que uno practica. Yo Muy ahí bien. quiero hacer una acotación, Jorge, y es que hay un tema en el calzado que se llama la horma, que todos han oído hablar. Y la horma es simplemente la distancia más ancha que hay entre el primer metatarsiano y el quinto. Entonces la talla es lo largo del zapato y la horma lo ancho. Por eso uno tiene un zapato con tallas y con hormas más estrechas o más anchas. Generalmente en los zapatos deportivos la mejor manera de utilizar las hormas es con los cordones de ajustar que le permiten a uno ajustarlos o desajustarlos de acuerdo a si el pie está más ancho o más delgado. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a las uñas, es que si hay pequeños hematomas ungueales, a veces es mejor drenarlos después para evitar perder la placa ungueal, eso ya que hay dermatólogos aquí. Y el uso a veces también de siliconas de protección, existen los dedales, para que en esos deportistas que las uñas sufren muchísimo, sobre todo en largas distancias, pues no sigan alterándose. Tiene la Pero palabra a mí me Karen gustaría Tobar. agregar a mí me gustaría agregar dos cosas. Listo, agrégalas, claro. Ok. Entonces, uno, sí hay en el mercado zapatos que tienen lo que yo llamaba en la charla el toe box o la puntera más amplia. Primero, pues sabemos que así como en los zapatos de correr, en los zapatos en general en Colombia pronto no tanto, pero en Estados Unidos sí existe el wide, que es el ancho del zapato, puede ser ABC,
pues que eso varía el ancho del zapato. Eso es uno, que el zapato, pues para personas que tienen el antepié más ancho, que tienen deformidades como hallux valgus, esos zapatos existen. Y dos, hay marcas específicas, por ejemplo, como los tenis Altra, que son zapatos que tienen la puntera cuadrada y es más alto. Si uno lo compara de pronto con unos Nike, y ambos son excelentes zapatos, son zapatos que tienen la puntera más alta y eso hace que disminuya el roce con la placa ungueal, primero. Segundo, para la placa ungueal también existen barras, que es lo que usan mucho los corredores o en triatlón. Son unos productos que parecen unas ceras, eh, parecen como un desodorante y uno se lo unta y es una cera, y eso lo que hace es prevenir el roce de la media con la piel, y muchas veces también de la media con la uña. Hay varias marcas como el Body Glide, el Anti-Shave, y lo que hacen son barras que lo que hace es disminuir el roce, y eso disminuye que aparición de tanto de ampollas como de hematomas subungueales. Y las medias, y voy a hablar únicamente para correr, la idea es que la media esté ajustada. ¿Por qué? Porque si hay un roce entre la media y la piel, ese roce hace que el epidermis se levante y es lo que forma la ampolla, y el líquido bajo la ampolla es lo que produce el dolor. Entonces, la media entre más adosada esté al pie, disminuye la aparición de ampollas y de hematomas subungueales. Para los que Muchas están gracias por las respuestas. preguntando, la charla sí queda grabada, pero mañana desde las 9 de la mañana. La pueden pedir y yo la envío a todo el mundo. Tiene la palabra Karen Tovar. Sí, señor, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de aprender tanto de este tema, de poder hacer un tipo de deporte de manera más profesional, cuidando nuestra salud y pues todo aquello que implique hacer este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias. Y mi pregunta va a lo siguiente. Resulta que yo llevo corriendo pues hace un tiempo, unos meses. Estoy presentando un dolor en la parte delantera de los, digamos, del pie, como la raíz de los dedos, así, la parte de acá de los dedos de los pies. Muy fuerte, yo estoy corriendo aproximadamente 10, 15 kilómetros en cada 8 días, cada 15 días. Mi duda es, este dolor, pues estoy tratando de identificar si es que me está empezando alguna lesión en el pie, si es el tema de los tenis. Entonces me hicieron una prueba, identificaron que yo era pronadora, pues hasta ahora estoy empezando a conocer también pues todos estos términos y empezando a aprenderlos y aplicar las cosas de la mejor manera. Me indicaron que era pronador, miramos los tenis. No sé en este momento si sean los tenis, si sea la plantilla. Pensé que eran las medias, que sí. Ahorita pues estoy escuchando el tema de las medias, si debe ser una media delgada, si debe ser una media gruesa. Bueno, estoy en este tema. No sé si me pueden guiar a dónde debo acudir, si es mejor, no sé, un examen con fisioterapia, si es un examen con ortopedia para validar, digamos, si es algún tipo de lesión que esté empezando a generar, medicina del deporte, porque es un dolor tan fuerte que me da, no sé, tipo, cuando voy por allá 8 o 9 kilómetros, me hace frenar, son unas punzadas, me ha tocado quitarme la plantilla, el pie como que respira un poco, vuelvo y corro un tiempo, vuelve y pasa el dolor. No sé qué pueda estarme generando, digamos, este tipo de dolor en la parte de delante de los pies. Entonces, ahorita, pues, conociendo y escuchando la charla, pues he visto algunos otros términos, pero no sé si me puedan de pronto guiar qué sea la mejor Doctora manera donde Carolina, ¿le quiero. quiere responder? Yo de Ah, antemano le diría pues que te tienes que consultar porque lo que probablemente vas a estar empezando a hacer una neuritis interdigital o un neuroma interdigital, pero Carolina. muchas gracias. Otra cosa es que hay que examinarte, pues puede ser un ortopedista cirujano de pie o un deportólogo, pero hay que examinarte y ver qué es el dolor. No necesariamente hay que echar la culpa a las plantillas o a los zapatos, porque puedes tener una metatarsal que puede ser por una neuritis, puede ser una metatarsal por una sobrecarga por estrés de los metatarsianos, puedes estar haciendo una metatarsalia del tercer rocket que se da por retracción de los isquiotibiales, pero en realidad para poder ayudarte, lo ideal sería examinarte y pedir los exámenes necesarios para ayudarte y guiarte un poquito mejor. Bueno, muy bien. Entonces, nos quedan 3 preguntas en orden. Carlos Alberto Martínez, después sigue César Arango y después Juan Pablo Forero. Tenemos 20 minutos. Muy bien, tiene la palabra Carlos Alberto Martínez. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Jorge por la invitación y a los 3 conferencistas. Muy buenas las 3 charlas de esta noche.
Yo quería preguntar si existe alguna reglamentación en la tecnología para los zapatos de correr, en concreto sobre las zapatillas que utilizó Kipchoge para lograr bajar de las 2 horas en la maratón. ¿Esas zapatillas están avaladas por la Federación Internacional de Atletismo o por qué no se utilizan en todas las carreras? ¿Hasta dónde sí se permite, digamos, las mejoras de la tecnología o hasta dónde no? Muchas gracias, esa es mi pregunta. Yo voy a responder un poquito. Sí, la tecnología que él usó, los Vaporfly, están actualmente permitidos. Como dijimos en parte de la charla, es que muchos de estos tecnologías se consideran doping. ¿Por qué? Pues si no todos los corredores, sobre todo alto rendimiento, corren las mismas condiciones, pues con el uso de la tecnología le van a sacar a otros ventaja. Es cierto que existen nuevas reglamentaciones y tendrá que existir con el tiempo debido a que esto existe. La NBA, que es la primera que pone una reglamentación, permitió que el alto, en lo más alto, en el talón atrás, sea de 40 milímetros, porque ya hay zapatillas que vienen de 50 que, como yo dije, permiten que los atletas salten 7 a 10 centímetros más, y eso ya pues obviamente les da una ventaja competitiva muy grande. Pero probablemente, así como los zapatos vienen en ascenso, las reglamentaciones también tienen que llegar en ese nivel. Muy bien, tiene la Ahí, palabra César. Siga, doctora. cuando Kipchoge intentó, cuando Kipchoge logró bajar la maratón de 2 horas, fue porque, y no fue válido como récord mundial, era por varias razones. Uno, por los zapatos, aunque en este momento sus zapatos ya están avalados para maratones. Ahorita hay otro tipo de super shoes que tienen otras características, digamos, más nuevas o funciones biomecánicas más nuevas, que son las que no están permitidas para reglamentar los números en las maratones. Uno, los zapatos. Dos, porque estaba en un terreno completamente controlado. Tres, porque iba con pacers, o sea, iba con gente que le marcaba el paso, y además de eso iba con un carro delante que le iba marcando el paso. Entonces, por todas esas razones fue que ese tiempo no fue válido. Digamos, ahorita el tiempo válido fue el que les puse en mi charla, que es el que estaba avalado en una maratón. Y ahorita con el tema de los zapatos, ya está lo que les nombré, el tema de los super shoes, que son los que traen placas de carbono o de PU. Incluso ya les están metiendo otras cámaras. Nike, por ejemplo, en los Alpha Fly o Vaporfly meten unas pequeñas cámaras de aire que son las que se usaban antes, y en las carreras determinan que son elementos extras que consideran que no son necesarios para correr la maratón, y hay unos zapatos que no están permitidos en las carreras, pero la mayoría de los super shoes sí están avalados para las carreras, y los pueden, y son útiles pues sobre todo para los corredores de élite, ¿no? Ok, muchas gracias. César Arango. Hola Jorge, gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Luz Karime, a Carolina, a Luis Guillermo por todos estos temas tan interesantes que nos gustan y que tenemos todos los días en la consulta. Además, dos preguntas concretas. Una, ¿qué tanta evidencia hay en el beneficio en un paciente golfista, por ejemplo, con lesiones de rodilla, de utilizar zapatos sin taches? ¿Realmente disminuye las fuerzas torsionales o el estrés en la rodilla? ¿Si vale la pena o no según la evidencia científica? Uno. Y la otra pregunta es respecto a los potenciómetros en los pedales de ciclismo. ¿Será que vale la pena en pacientes medirle la potencia con que están pedaleando en uno o en las dos extremidades, y más aún cuando tienen lesiones o sintomatología en algún sitio? Luz Karime. Bueno, en cuanto a evidencia específica, no tengo, pero sí se ha demostrado que al reducir, bueno, es que los zapatos de golf hay de diferentes tipos. Están los que tienen tanto los taches, los 4 taches adelante y los 2 taches atrás, o las suelas que son como un poquito más parecida a la de los guayos de canchas sintéticas. Ilex. No me sabía el nombre. Y sí, usualmente cuando hay menos taches hay una reducción de la fuerza cuando se hace la torsión. Entonces yo creería que sí ayuda a reducir el riesgo de lesiones de rodilla, pero específicamente artículos no tengo sobre eso. Y los potenciómetros yo creo que son importantes, pero también van a depender del tipo de deportista.
ahorita como decían, o sea, si es un deportista que hasta ahora está empezando, creo que un potenciómetro termina siendo demasiado alto como para incluirlo, pero ya pacientes en los que sí están cogiendo el ciclismo como un deporte regular, tener los potenciómetros tanto para el pedal como para las bielas ayuda a encontrar imbalances de fuerzas y ayuda a mejorar el entrenamiento de fuerza que cada uno debe tener. Porque la mayoría de estos deportes, por más de que sean de larga duración y de resistencia a la fuerza, pues justamente hay que hacer fortalecimiento para ayudar con la potencia que se genera a través del músculo y no solo como practicar el deporte eh, sin hacer el entrenamiento específico de la fuerza. Muy bien. Tiene la palabra Bueno, Juan muchas Pablo gracias. Fernández. Buenas, gracias por la invitación y la pregunta es para la doctora Carolina. Yo soy corredor de fondo de hace muchos años, de hace más de 30 años, y la práctica siempre que la dicen a uno es que tiene que comprar los tenis por lo menos una talla, ¿no? Una talla, media talla, una talla superior. ¿Qué tanto de verdad hay en eso? Porque yo me he notado que los tenis incluso han cambiado en tecnología y en la forma como la parte superior del tenis también es. Entonces, agradezco la consulta. Gracias. Sí, efectivamente han cambiado muchísimos los materiales de la capellada, que es el upper en los zapatos, que es literalmente el material que está encima, y cada vez son materiales más delgaditos. Antes traía un forro, una espuma y un material externo que protegía del viento. Ahorita cada vez son más delgados, incluso y más ligeros. Entonces ahorita lo que se recomienda es que sea el zapato de tu talla. Si tú calzas 38, el zapato 38, porque si el zapato queda grande, va a empezar a haber micromovimiento del pie dentro del zapato y eso te puede producir ampollas. Y lo otro es que hay una ligera sensación de inestabilidad y empezamos a hacer este movimiento como de flexión con los dedos como para intentar agarrar el zapato. Entonces la idea es que el zapato esté lo más ajustado. Antes habíamos hablado del número de agujeros en los cordones que no tiene evidencia, pero en realidad lo que sí nos dan los cordones y qué tan amplio sea el área que los cordones nos están ajustando el pie, es que simplemente nos dan mayor sensación de sujeción del pie dentro del zapato, o sea que el pie no esté bailando. Entonces la indicación es que el zapato tiene que ser del número de la talla de uno. Obvio, hay hormas más pequeñas, por ejemplo, a mí Nike me parece una horma pequeña, como les dije, Altra son hormas mucho más amplias, Hoka son hormas mucho más amplias, pero eso también ya va un poco dentro de la subjetividad y la comodidad de cada persona, pero lo ideal es que sea el mismo número del zapato. Gracias. Creo que no hay más preguntas, Jorge. Hay una Perdón, persona, Luis Guillermo, si hay hay una, algunos chats para contestar o porque pregunta, o Mauricio está preguntando. sí, eso. Sí, Mauricio volvería. Erazo tiene la palabra. Gracias porque es mi segunda pregunta también para la doctora Carolina. Pensando en los conceptos que usted mostró en su charla, uno podría utilizar un zapato cero drop como un Altra como herramienta terapéutica para, por ejemplo, una tendinopatía del tendón rotuliano. Cambiar directamente, si uno está usando un talón alto, usar un cero drop para ese problema, una tendinopatía rotuliana. No, drop 0, 0, no. Lo ideal es un drop medio, un drop entre 4 y 0. O sea, lo que está demostrado en el drop es que si yo tengo un zapato de drop alto, muevo menos el pie y sobrecargo más rodilla y cadera. ¿Sí? Porque Correcto. tengo un menor arco de movilidad. Si tengo un drop medio, pero no drop 0. El drop 0 son los zapatos minimalistas, que es diferente. Lo Ya, que dicen los estudios, y son estudios de nivel bajo, es que al tener un drop medio, que es más o menos entre 4 y 6 milímetros, el tobillo tiene más arco de movilidad, absorbe más carga en la región metatarsal, entonces hay menor carga en la rodilla y en la cadera. No necesariamente para tratar una patología, pero si yo tengo un antecedente y yo quiero alternar zapatos, digamos que valdría la pena para los fondos intentar usar zapato que me sobrecargue menos la rodilla y la cadera, ¿sí? O sea, no es que la literatura diga, tiene una tendinitis rotuliana, compre un zapato de drop medio, no, sino es intentar primero tratar la patología,
ver si el paciente tiene una retracción muscular o le falta fuerza. Ahorita algo que decía la doctora Luz Karime es súper importante, y una de las 3 principales características para prevenir lesiones por sobreuso es el fortalecimiento, que es fuerza con pesas para que el cuerpo se adapte a esa carga, y porque cada vez que corremos alzamos entre 3 y 4 veces nuestro peso corporal. Segundo, que el entrenamiento sea guiado, o sea, porque hizo la tendinopatía, le empezaron a clavar 40 kilómetros a la semana y nunca corría. Y tercero, lo que se llama el equipment, pues en este caso el equipo son los tenis. Entonces ahí es donde uno empieza a variar con todas las variables, o sea, no es que para una patología compro tales tenis, sino intentar jugar con las 3 variables de fuerza, entrenamiento y el zapato para intentar adaptar al paciente a las lesiones que tiene. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Bueno, Luis Guillermo, nos quedan 5 minuticos. Tú verás si quieres. Bueno, no, antes darle las gracias a todos. Espero que las charlas sean de mucha utilidad para este tema que cada día toma más relevancia. Darle las gracias a Carolina. Muy buenas sus conferencias, creo que a todos nos sirvió. Invitar a todos los que no hacen para que empiecen a utilizar el deporte, y a Luz Karime. Es muy importante, como dijo Luz Karime, también la guía. Hay que mirar, hay que empezar a controlar el peso, a hacer el estiramiento regular, a entrenarse. Es importante seguir unas guías, no solo el calzado para hacer una práctica deportiva sana y para evitar que aparezcan las lesiones. Gracias, Jorge, por la invitación y espero que haya sido de utilidad. Para el grupo de pie y tobillo, pues es una manera de contribuir con la educación de las personas y de la comunidad. Gracias. Antes de cerrar la reunión, regálenme 2 minuticos, que es nuestra costumbre promocionar la siguiente, y ahorita cerramos oficialmente este excelente conversatorio. Entonces, vamos a promocionar la reunión número 224 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, para de hoy en 8 días, martes 20 de agosto a las 6 de la tarde. ¿Por qué el ejercicio físico prolonga la vida? Nos la va a dictar una persona conocido por muchos de los que estamos acá, el académico Pablo Rosselli, ortopedista, quien está dedicado a escribir sobre todos estos temas, y nos va a hacer la moderación nuestro amigo que ya también hoy opinó, que es Alejandro López Conde, argentino-español. Entonces, todos invitados para dentro de 8 días, basado en unos libros que ha escrito Pablo. Y repito, ¿por qué el ejercicio físico prolonga la vida? Y ya pues para cerrar este excelente conversatorio con un tema tan taquillero como el calzado deportivo, pues no me queda más que agradecerle primero a Luis Guillermo, que fue el promotor, quien me organizó, a las conferencistas, a la doctora Carolina Romero, a la doctora Luz Karime Alvis, a todos los participantes. Hubo un momento en que teníamos nuestro cupo, son para 100 personas, estuvo lleno, pero algunos se conectaron por YouTube, pero otros me escribían que pues no podían entrar por el link. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, queda grabada la charla exactamente como fue desde el inicio hasta el final. No se edita nada, preguntan, la podemos mandar, Luis Guillermo la enviamos, yo la coloco en el chat en el grupo de interés cultural de Sesimín, y pues les cuento que va a ser por YouTube, seguramente muchas las personas que la van a ver, y me atrevo a decir que más de 200 o 300 mañana. Entonces, Luis Guillermo, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, veremos otro tema importante de pie y le buscamos espacio para tratarlo. Yo pienso que todo lo que tiene relación con el pie es muy taquillero, porque es
una consulta muy frecuente en sistema musculoesquelético, y pensemos en otro tema que importantísimo como el alus valgus o mal llamado juanete. Hay muchos temas donde son importantes tratarlos médicamente, pero pues a nivel de no médicos. Entonces, porque genera mucha confusión y vale la pena. Te dejo esa idea, Luis Guillermo, para que busquemos en unos meses y hacemos otra reunión con un tema taquillero sobre patología del pie. Muchas gracias a todos. Buenas noches, son las Muchas 7. gracias. Gracias, feliz noche para gracias. todos. Gracias, Muchas doctoras. gracias. Muy amables. Muchas gracias. Karime, Gracias, feliz noche. Carolina, todos. ¿Quieres Dios. alguna palabrita, Luis Guillermo, final? ¿Decir algo? No, que gracias y creo que fue una muy exitosa reunión. Gracias a todos. Exitosísima, así es. Gracias Vale. a todos. Descansen. Gracias, adiós. Bueno, mañana les envío toda la grabación. 2 horas.